A República Árabe Saharaui Democrática, RASD, também conhecida como Saara Ocidental, é a última colônia da África e é o último povo a dizer, portanto, que não exerce a sua total autodeterminação nesse continente. O território está localizado no noroeste da costa do continente africano, com fronteiras entre o Marrocos, Mauritânia e Argélia. E na madrugada do último dia 13 de novembro, o exército marroquino invadiu a chamada brecha ilegal de Guergarrat, em violação ao cessar-fogo com o Saara Ocidental. Segundo o Reino do Marrocos, a intenção seria dispersar à força civis saharauis que protestavam nesse local há semanas e fazer um cordão militar ao longo da estrada ilegal que foi construída pelo Marrocos. Antes do exército marroquino entrar com os veículos militares, eles enviaram soldados à paisana para atacar os manifestantes saharauis numa tentativa também de manipular a situação. E uma das colunas se deparou com o exército saharaui, já perto da fronteira entre o Saara Ocidental e a Mauritânia, e foi aí que começaram os conflitos bélicos. Quando o exército marroquino violou o cessar-fogo, o exército saharaui protegeu imediatamente os civis do Saara e os colocou em um lugar seguro. E tudo isso vem ocorrendo sob o olhar passivo da Missão de Paz das Nações Unidas, que já estava informada das intenções marroquinas de violação do cessar-fogo. Eu converso agora com o representante no Brasil da Frente Polisário, organização que é legítima representante da RASD no Brasil, Emborik Ahmed. Vamos conversar um pouco em português, um pouco em espanhol. O Emborik fala espanhol, então eu gostaria, Emborik, primeiro, muito obrigada por conversar com a gente, e eu gostaria primeiro que você relatasse o que ocorreu realmente nos últimos dias, qual é a situação agora na região. Buenos días. La situación es la siguiente. Ya usted hizo algunas pinceladas sobre los elementos fundamentales, pero nuestros oyentes tienen que conocer una cosa fundamental, y es que el año 91 nosotros firmamos un alto el fuego con Marruecos. Este alto el fuego estipulaba una serie de condicionantes, y paralelo a eso también firmamos una serie de acuerdos militares. El acuerdo militar número 1 dejaba con claridad las posiciones de las distintas contendientes. Bien, Marruecos violó el acuerdo militar, ha hecho cientos de violaciones, pero en lo que estamos refiriéndonos ahora, ellos violan el acuerdo militar y el plan de paz y abren una brecha ilegal en la zona sur y empiezan a comerciar con una serie de países de la región y también a pasar por esa brecha ilegal, empieza a pasar grandes cantidades de droga marroquí para los países de la región y también hacia el este del continente africano. Esto está demostrado. Nosotros, la población civil saharaui no estaba de acuerdo con esta cuestión y protestaron pacíficamente delante de esta brecha. Los marroquíes comenzaron desde el primer momento a amenazar a la población civil y el Frente Polisario dejó meridianamente claro que cualquier agresión a la población significaría que dejaba de existir el alto el fuego que existe entre nosotros y Marruecos. El gobierno marroquí volvió a violar el alto el fuego, pero no solo en la brecha del Guerguerat, sino que abrió 2 brechas más para capturar a los civiles saharauis, lo que el ejército, evidentemente el ejército saharaui no podía permitir. Y ahí, en ese momento, el ejército saharaui, evidentemente, garantizó la seguridad de los civiles saharauis, y desde ese momento empezó de nuevo la guerra en el Sáhara Occidental, porque los marroquíes, con su actitud y la penetración con esas fuerzas militares en una zona desmilitarizada, provocaron esta actitud. Y ahora mismo estamos en una situación de absoluta guerra. Eso no significa que nosotros no estemos dispuestos a colaborar y a negociar. Estamos dispuestos a colaborar y a negociar, y así se lo hemos hecho
conocer al secretario general de Naciones Unidas. Ahora también le hemos dejado con toda claridad que esta guerra comenzó, negociaremos, pero no va a haber un alto al fuego hasta que haya una negociación global entre nosotros y Marruecos. Hay que tener en cuenta ciertas cuestiones. Por ejemplo, hay una MINURSO, que MINURSO es la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental para garantizar el referendo. Es misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sáhara Occidental. Esta misión lleva 29 años en el territorio y ha sido incapaz de poder garantizar la realización del referendo. Por otra parte, hasta el secretario general de Naciones Unidas ha hecho una serie de manifestaciones que nosotros considerábamos que no se atiene a derecho. Él se atrevió a calificar esta violación, la más importante violación al alto el fuego, que fue la apertura de esta brecha del Gargarat. Él la considera un paso de mercancías y personas. Esto es una irresponsabilidad por parte del mayor responsable del organismo, que debe llevar a cabo pues, la consulta democrática al pueblo saharaui. Perfeito. Emborique, o Itamaraty se pronunciou em nota com relação ao fim desse acordo de cessar-fogo, e a nota diz, abre aspas, o Brasil espera que sejam assegurados de maneira desimpedida o tráfego e os fluxos comerciais no passo de Guergarat. Bom, no entanto, fecha aspas, no entanto, essa brecha de Guergarat foi, como já dissemos aqui, ilegalmente aberta pelo Marrocos, como dizia o Emborique, inclusive essa brecha foi aberta depois do acordo militar, do acordo de cessar-fogo. Ela não existia na época em que o acordo foi firmado, portanto, ela sozinha se constitui numa violação a esse cessar-fogo. Além disso, nem a ONU, nem nenhum país do mundo reconhece a soberania do Marrocos sobre esse território ocupado, ou seja, se trata de um território pendente de descolonização, né, o que torna, portanto, ilegal que se utilize a região para fins de exploração comercial ou de transporte, do que for. E há vários instrumentos jurídicos internacionais que atestam isso, né? Então, Emborique, como você avalia esse comunicado divulgado pelo governo brasileiro? A gente pode dizer que tem aí um forte lobby do governo do Marrocos nessa questão? En primer lugar, quiero decir que efectivamente nos sorprendió este comunicado de Itamaraty. Primero quiero también hablar de una cuestión, referirme a una cuestión, y es que ha habido muchísimos pronunciamientos de fuerzas políticas, movimientos sociales y demás de Brasil en solidaridad con la causa del pueblo saharaui y de condena a esta agresión nueva del gobierno marroquí. Efectivamente, como le dije, nosotros fuimos sorprendidos ayer por este comunicado de Itamaraty. No sé si no se dispone de la suficiente información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero evidentemente no refleja la realidad de la situación política en el Sáhara Occidental ni en el norte de África, y no tiene en consideración la peligrosidad de las actitudes del gobierno marroquí. El Itamaraty habló en aras de conseguir la paz. Bueno, eso tiene una serie de matices. Entre otras cosas porque quien está violando continuamente la paz y la estabilidad en el norte de África es Marruecos. Aquellas personas que no conocen bien esta situación deben saber que Marruecos no solo reivindica el Sáhara, Marruecos reivindica parte de Argelia, toda Mauritania y la zona norte de Mali. El año 73 atacó a Argelia, que había salido de una lucha terrible contra Francia al precio de 1,5 millones de muertos. Marruecos un año después la atacó. Mauritania llegó a la independencia el año 60. Marruecos no la reconoció hasta el año 69. Mali le queda un poco lejos y no tiene fronteras, por eso está... Pero, sin embargo, el Sáhara Occidental sí la invadió ilegalmente y así ha sido reconocida por la legalidad internacional, por organismos como Naciones Unidas y demás, ¿no? Cuando el Itamaraty habla de paz, yo les llamaría... les diría que tengan atención a estas cuestiones de fondo, ¿no? Y que el territorio del Sáhara Occidental es un territorio invadido por la fuerza
por el gobierno marroquí. Que el Gargarat no es un paso comercial, como se estipula en ese comunicado, sino la mayor violación al alto el fuego que nosotros firmamos en el marco de Naciones Unidas con el Sahara, con el gobierno marroquí. Por otra parte, yo me gustaría que Itamaraty también pues, se pronunciara sobre las terribles violaciones de los derechos humanos que está ocurriendo en el Sáhara Occidental, donde tenemos presos condenados a cadena perpetua toda la vida por participar en manifestaciones pacíficas. Ayer mismo una niña de 12 años fue torturada por los servicios de seguridad marroquí. Esto por una parte, la cuestión, y hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, evidentemente el gobierno brasileño es un gobierno soberano y hace aquello que considera más oportuno, pero sería bueno también algún tipo de pronunciamiento con respecto a la violación de los derechos humanos, como por ejemplo en Ginebra, que esto se discute asiduamente en Ginebra. También otra de las cuestiones importantes es la cuestión de el expolio de las riquezas, el robo de las riquezas saharauis. Riquezas saharauis que, por ejemplo, el fosfato, hay una parte de ese fosfato de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental que está llegando a los puertos de São Paulo, de Brasil. En fin, yo creo que el gobierno brasileiro ejerce su soberanía y su independencia, pero tiene que tener en consideración la globalidad del problema. Hablar de un paso comercial, el Gargarat no es un paso comercial, es una violación de los acuerdos entre Marruecos y tal, con lo cual no es lo que va a llevar a la paz, sino exactamente es el detonante para la guerra. Y esta es mi respuesta a este comunicado, que le digo otra vez, nos sorprendió mucho porque nunca Itamaraty había hecho un pronunciamiento de esta índole. Es la primera vez. Sim, parece muito com várias discussões que nós tivemos aqui no Brasil em algum momento, muitos anos atrás, com o tema também da ocupação da Indonésia no Timor-Leste, que passa muito por aí também, que é essa questão dos interesses comerciais, né? O Brasil tinha naquele momento vários acordos comerciais com a Indonésia, então havia uma dificuldade muito grande em se reconhecer a autodeterminação de Timor, porque isso atingia esses interesses, né? Se não me engano, Emborique, foi apenas com o Antônio Guterres na ONU que houve uma mudança nessa terminologia que é aplicada a essa brecha ilegal de Gerhard. Então, nesse momento, já existe algum posicionamento da ONU agora sobre os conflitos? Bueno, yo quiero decirle una cuestión. El problema de Timor es prácticamente un calco, es igual al problema saharaui, año 75, un colonialismo europeo, un país vecino que invade el territorio, violación de los derechos humanos y tal. Pero afortunadamente en Timor pudo llevarse a cabo la consulta a la población después de un cuasi genocidio de la población, pero se pudo llevar a cabo. Desgraciadamente Marruecos ni siquiera se atiene a esta cuestión. Una. Segundo, vuelvo a lo mismo, es decir, ¿quién puede garantizar la paz en el Sáhara Occidental? El elemento fundamental que puede garantizar la paz sería Naciones Unidas, acercando las posiciones de las partes. Hay un pequeño problema, y es que cuando nosotros nos acercamos a las posiciones marroquíes, los marroquíes, si nos acercamos a las posiciones marroquíes se alejan, y cada vez esto tiene esta dinámica. Marruecos, ante la pasividad de Naciones Unidas, se atrevió a expulsó al componente civil, al componente político de Naciones Unidas, con lo cual nos demuestra cuál es la naturaleza del gobierno marroquí, ¿no? Sencillamente se le ha permitido hasta este momento todo. Decía que Marruecos se atrevió a expulsar a una parte de la MINURSO, pero también no obligó a los dos últimos representantes personales del secretario general a dimitir porque bloquearon cualquier tipo de avance. Insultaron al anterior secretario general, Ban Ki-moon, de las Naciones Unidas. Y ahora ya digo que el señor Guterres está utilizando un lenguaje
que casi es extremadamente irresponsable, como es la calificación de esto. El problema es el siguiente, Juliana, y es que si se bloquea excesivamente esta situación, por alguna parte puede explotar. Nosotros llevamos esperando 29 años una solución de este problema. Por lo tanto, yo exhorto a aquellas personas, a aquellos gobiernos y a aquellas fuerzas políticas que hablan de la necesidad de la paz. La paz no es una palabra vacía. La paz son actitudes, son toma de posicionamientos políticos, es paciencia. Esto no lo estamos encontrando ni en los marroquíes ni en Naciones Unidas, porque la paciencia que tienen Naciones Unidas es una paciencia negativa y colaboracionista con la ocupación del Sáhara Occidental. Vuelvo al mismo comunicado de Tamarati. Tamarati habla de la paz. Este es el camino de la paz. El camino de hablar de Guerguerat como una brecha comercial y todo lo demás es negar y ponerse una venda en los ojos. Com todos mis respetos. Uhum. Sim, você lembrava da situação, como eu falei antes, do Timor, e realmente, infelizmente, a situação do Timor-Leste só veio mudar de fato naquela época, quando ocorreu o famoso massacre do cemitério de Santa Cruz, que, por acaso, naquele momento, havia várias emissoras de TV cobrindo uma manifestação, uma espécie de funeral ali junto com uma manifestação de um manifestante, e aí o exército da Indonésia abriu fogo contra todo mundo que estava ali, e aquilo foi filmado quase que ao vivo, e aí sim o mundo resolveu olhar para o que estava acontecendo em Timor. Só que essas violações, de fato, já vêm ocorrendo, como você disse, há 20, quase 30 anos no Saara Ocidental, e, inclusive, a mídia, a imprensa, tem muita dificuldade de fazer a cobertura do que ocorre na região. Né? A gente vai conversar aqui também com o Rodrigo Duque Estrada, que produziu um documentário na região, e ele vai contar para a gente também aí como é que foi a dificuldade, porque quase todo mundo que tentou entrar no território ocupado foi inclusive ameaçado. Enfim, é uma atividade de alto risco para qualquer jornalista, a gente pode dizer assim, tentar filmar, registrar as violações de direitos humanos que ocorrem na região do Saara Ocidental cometidas pelo Reino do Marrocos, essa é a verdade, né? Também você dizia sobre a questão dos soldados na Minurso, é bom lembrar também que eles estão nessa zona de manifestação desde o primeiro dia, e o dever desses soldados era justamente defender os civis saharauis desse ataque marroquino, né? E encerrar, claro, essa brecha ilegal de Guerguerat, que foi aberta por Marrocos. Então, essas ações estariam de acordo com as resoluções das Nações Unidas, né? Eu te pergunto, Emboric, a gente tem em todas essas ocorrências históricas de colonização, de violação de um país a outro, uma dificuldade muito grande de fazer com que esses organismos internacionais de intermediação respeitem suas próprias resoluções ou façam com que elas sejam cumpridas, né? E no caso do Marrocos isso parece impressionante, porque como eu perguntei anteriormente, me parece que o lobby mesmo do Reino do Marrocos tem uma influência muito forte sobre todos os governos e também sobre as Nações Unidas, né? Sobram aí, acho que, poucas alternativas ao Saara, e nesse momento a declaração de quebra do cessar-fogo, a declaração, digamos, de guerra do povo saharaui se torna absolutamente legítima, porque é a única maneira realmente de ser ouvido, de resistir, não é isso? E tem uma juventude muito presente nesse momento no conflito. Efectivamente, tenemos ¿Sabe una cosa? Yo creo que el gobierno marroquí, aquellos que apoyan al gobierno marroquí, no entienden una cosa, y es el sentimiento colectivo
que une al pueblo saharaui, sean en las zonas liberadas, sea en las zonas ocupadas, sea en la emigración. Cuando hablamos del Frente Polisario, es una forma de definir al pueblo saharaui, porque el Frente Polisario realmente todo el pueblo saharaui está encuadrado en el Frente Polisario y lucha. Hay un gran sentimiento patriótico. Y ahí efectivamente acaba usted de decir la cuestión de la juventud y la cuestión de las mujeres. Yo ya tengo mis años y llevo mucho tiempo acá, ¿no? Y nunca estaré suficientemente admirado, ¿no?, de la lucha de los jóvenes y de las mujeres saharauis. Alguien me preguntó alguna vez, y hemos estado en situaciones límites. El año 75 estuvimos en una situación límite, a punto de ser exterminados cuando hicieron el acuerdo España, Marruecos y Mauritania. No teníamos armas y demás. Y yo creo que el problema en ese momento era un problema material, pero el problema material no mata. Lo que mata realmente es la derrota espiritual, la derrota espiritual. Y en ese momento yo creo que si alguna vez la cultura y el feminismo saharaui jugó un papel importante fue en ese año, porque yo creo que ningún pueblo puede ni siquiera aspirar a llegar a la libertad si no hay la contribución absoluta, total de la mujer y de la cultura. De la mujer y la cultura, esos son aspectos fundamentales sobre los que un pueblo se puede sostener para avanzar. Ahora mismo usted está viendo la reacción de los jóvenes. Hay miles y miles y miles de jóvenes que vienen voluntarios. El Frente Polisario no ha decretado, tenemos un ejército, pero el Frente Polisario no ha decretado una militarización general, sino el que quiere venir voluntario, y ya no hay ni siquiera capacidad material para poder recibir a todos estos jóvenes que se están presentando voluntarios y que están volviendo de la emigración. Un compañero decía que el pueblo saharaui es un pueblo muy curioso, porque la gente huye de la guerra. Y los saharauis, cuando empezó la guerra en su país, todos volvieron al país a luchar por el país. Es un matiz que tiene su importancia. Con respecto a lo que usted estaba diciendo antes, hay el territorio saharaui es un territorio que está cerrado a los observadores y que está cerrado a la prensa. Es una especie de gran cárcel donde Marruecos no permite que pueda entrar ni un periodista ni un observador internacional. Esto está claramente definido. La cuestión de los derechos humanos que nos preocupa mucho, usted sabe que la única misión de Naciones Unidas, la única misión de paz de Naciones Unidas, que no tiene entre sus funciones la observación y el monitoreo del respeto a los derechos humanos, es la MINURSO, la que está en el Sáhara Occidental. Y Francia, claramente en el Consejo de Seguridad, Francia que habla de la democracia, Francia solo ha dejado miseria en África. Todavía hoy sigue dejando miseria en África. Y es el elemento fundamental que está bloqueando la posibilidad de que un organismo que va a llevar a cabo un referéndum pueda tener dentro de sus funciones el respeto y el monitoreo a los derechos humanos. Esta es la realidad. Por lo tanto, quien habla de paz y en aras de la paz y todo lo demás, tiene que mirar el otro lado. Vamos a ver, esto es muy fácil. Esto es muy fácil de entender. O estás con la justicia o no estás con la justicia. Es quien te dice, bueno, yo no creo en los macro relatos. No, no, no. Aquí está eso. Un país ocupado, violación, muertes, cárceles y todo lo demás. Y aquí al lado está un país ocupado que es quien mata, quien viola y quien tiene una brecha ilegal hacia ciertos países africanos. Si te pones aquí, realmente estás negando los derechos que las personas tienen a vivir con dignidad y a vivir en libertad. Es fácil este posicionamento, não hay... Sim, você lembrava aí, realmente eu tenho visto várias imagens, tanto da juventude que vem se somando a essas forças de resistência e das organizações, agrupamentos de mulheres. É impressionante como as mulheres saharauis têm uma força incrível em muitas guerras, em muitas culturas, muitos povos. A gente tende as mulheres, idosos, crianças são protegidos, né, e ficam mais afastados do cenário de guerra,
na medida do possível, quando é possível, e no caso do Saara, as mulheres se colocam como linha de frente, elas querem estar aí, e isso é realmente impressionante. E outra coisa que também é importante lembrar é a questão cultural. O Saara Ocidental é produtor de cultura, de música, tem tradições belíssimas, e isso está sempre presente, com, enfim, com várias coisas, com os tambores, com as vozes, dessas pessoas. É impressionante mesmo como o Saara usa esses dois elementos de uma maneira muito imagética também. Mas, Emborique, eu queria que você desse também aí um panorama de qual é a perspectiva agora, porque uma guerra é uma guerra. Uma guerra é sempre algo que ninguém quer, né? Que apesar da gente encarar a guerra como os Saharaui estão encarando, com uma postura de extrema dignidade e de força, é algo que ninguém quer. E nesse momento tem a gente sabe também que a força militar do Marrocos é superior à do Saara. Então, como é que se vai solucionar? Qual é a perspectiva de solução? Até onde vai esse conflito? Na sua visão, no seu entendimiento. Bueno, yo quiero señalar que los saharauis somos un pueblo pacífico, que el Frente Polisario, que la República Saharaui, es que ha hecho tantas demostraciones de buena voluntad, de paciencia, que ya nadie puede pedirnos más buena voluntad, solamente puede pedirnos la rendición, y eso no podemos aceptar la rendición. Y por dignidad, por historia y por amor a la patria vamos a defender esta patria. Sabemos que la guerra conlleva grandes sacrificios y nos gustaría ahora mismo, o ayer más que hoy, que Naciones Unidas jugaran ese papel y se pudiera consultar democráticamente a la población para acabar. Desgraciadamente, esa no es la situación en este momento. La cuestión de las mujeres, sí, la mujer saharaui es una mujer, pero no es nuevo, no es. Y esto tiene que comprenderse, no es la creación, esa mentalidad no es una creación del movimiento nacionalista saharaui, no es así. Es esa mentalidad la que creó las organizaciones nacionalistas, el nacimiento y el fortalecimiento de las organizaciones que defienden al pueblo saharaui. La base no es la organización, la base es esto que estamos hablando, el pueblo, el sentimiento nacionalista, el sentimiento de nacionalidad y la generosidad. Yo conozco mujeres que han enterrado 5 hijos en la guerra, no es fácil esto. ¿Cuáles podrían ser las perspectivas? Las perspectivas para nosotros es que lo duro y lo grave en todo eso es que siempre tienes que terminar en una mesa de negociaciones. Nosotros estuvimos 16 años luchando contra Marruecos, o bueno, defendiéndonos de la agresión de Marruecos. Llegamos a una situación de impas militar, de equilibrio militar, y Marruecos supo que no podía vencernos militarmente. Y es ahí donde se empiezan las negociaciones, que tenían que concluir en una solución en un año, y llevamos 29 años. En este momento, las perspectivas, Marruecos mantiene esta actitud, mantiene que el Sáhara es marroquí, que no va a hacer ningún tipo de concesiones, y nosotros decimos que se tiene que consultar al pueblo saharaui. Ahora bien, nosotros sabemos que el Sáhara es nuestro, tenemos una república proclamada y tenemos una república con una entidad que está en el Concierto de las Naciones, con la identidad, la autoridad y la profundidad estratégica de cualquier país. Somos miembros fundadores de la Organización de la Unidad Africana. En este marco, nos gustaría que se pudiera volver rápidamente, o que Naciones Unidas con rapidez volviera al cauce original y obligara a Marruecos a sentarse en una mesa de negociación, pero a sentarse en una mesa de negociación no para ganar tiempo, sino para llegar a soluciones. Ya lo hemos dicho con toda claridad, el Gargarat se ha de cerrar. No puede existir Gargarat, porque ya ahora hay 3 brechas ilegales, no una sola. Eso se tiene que cerrar. No es un paso comercial, es una violación del alto el fuego, porque eso no existía cuando firmamos los acuerdos. Y segundo, es, como digo, volver
a la sabiduría por parte de Naciones Unidas y buscar una solución. No nos cerramos a colaborar, no nos cerramos a las negociaciones, nunca lo haremos. Ahora bien, la guerra ya se estableció en el Sáhara Occidental y con claridad lo dijo el presidente saharaui. Ya no se puede permitir mantener el status quo. El status quo ha saltado en 1000 pedazos. Y la situación ahora es una situación de guerra, una situación de inestabilidad, y vamos a asumir nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad va en dos direcciones. Es la responsabilidad con el pueblo saharaui, o la defensa de los intereses del pueblo saharaui, y la colaboración con la comunidad internacional, siempre y cuando esa comunidad internacional, a través de los organismos existentes, colabore en la solución del pueblo saharaui. Si no, se puede crear un polvorín en el norte de África. Tá certo, bom, eu queria agradecer muito o Emborique Ahmed, representante da Frente Polisário no Brasil, que apresenta, né, representa aqui no Brasil toda essa cultura, essa história incrível do povo do Saara Ocidental, nesse momento o representante aí dessa frente aqui, desse movimento nacionalista também, e agradecer por você ter conversado com a gente, aqui com os Jornalistas Livres, com a Rádio Cultura FM, e deixar aberto o espaço para a gente poder seguir atualizando as informações, Emborique, sobre o que vem ocorrendo na região. É bom lembrar sempre, nesse momento ocorre um conflito armado, mais um no continente africano, silenciado pela mídia em geral, totalmente silenciado pela mídia, e quando a mídia se dá conta e resolve falar sobre o que ocorre, ela vai, infelizmente, muito nessa leitura do comunicado do Itamaraty brasileiro, que é dar voz a um suposto direito do Marrocos de usar essa brecha ilegal, essa violação deles do território saharaui, como se isso fosse, como se os saharauis estivessem violando um espaço marroquino, quando é exatamente o contrário, né? O Marrocos invade o território saharaui, cria uma brecha para a exploração ilegal dos seus recursos, e o Saara Ocidental é o único caminho que realmente tem de resistir, de dizer não a essa violação. Então é importante que a gente venha atualizando, Emborique, sempre que puder, esses dados, essas informações, e eu espero também que desejo, né, muita força, muita resistência aí ao povo do Saara Ocidental e a paz, muito, que seja breve todo esse conflito, que as coisas realmente venham a ser solucionadas na região, finalmente. Não dá para a gente ter mais um território, pleno século XXI, um território, uma colônia como essa, ocupada dessa forma injusta, ilegal, violenta. Não podemos mais permitir que isso continue ocorrendo. También yo quiero agradecer la posibilidad que nos han dado para poder expresar nuestro punto de vista, ponerme a vuestra disposición en cualquier momento para poder seguir analizando el desarrollo de los acontecimientos y señalar que cualquier país, cualquier fuerza política es soberana, pero cuando se habla es mejor contribuir a la paz que crear obstáculos innecesarios que puedan significar más gasolina al fuego. Tá certo. Obrigada, Emborique. Obrigado a você.